estamos en la presencia del Señor, Él toca nuestras vidas y nos quebranta. Bueno, amados hermanos, como ya les dije, le estoy haciendo la suplencia a nuestro amado hermano Pastor Germán, y sabemos que se está trayendo una enseñanza para lo que es el liderazgo y para aquellas personas que de corazón están buscando al Señor. Y yo les voy a pedir, amados hermanas, por favor, que ubiquemos estos puestos, ya que vamos a hacer la escuela dominical interactiva, para que mi hermano tenga la facilidad de pasarnos los micrófonos para que intervengamos, y luego a la hora del servicio pues pueden ocupar sus puestos de costumbres. Amén. Entonces el título de esta enseñanza es una escuela dominical. Se llama Revisando la construcción de mi casa. Revisando la construcción de mi casa. Con esto no es una clase para arquitectos ni para ingenieros, no. Esto es una instrucción, una clase para nosotros como cristianos. En este caso, la construcción de nuestra casa representa mi vida, nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos a revisar ahora, ante la luz de la Biblia, ante la verdad del Señor, nuestra construcción, lo que vamos a revisar es el cimiento. Amén. La construcción es el cimiento, en donde estamos cimentados. Y para ello les voy a pedir que por favor me acompañen a la lectura en el libro de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el 49. Lucas 6, y vamos a leer desde el 46 hasta el 49. Y cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. ¿Quién quiere tomar la lectura? Hermano, por favor, un micrófono para que la hermana haga la lectura. Nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante, hermana. Del 46 al 49. ¿Qué dice? ¿Qué título tiene allí su Biblia? Lucas 6, desde el 46 al 49. El título. Por su fruto. 46 dice los dos cimientos. Los dos cimientos. Perdón, los dos cimientos, sí. Amén. Ok, adelante, hermana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, todos los que estamos acá somos creyentes. Todos los que estamos acá venimos a la escuela porque, como su nombre lo dice, queremos aprender, queremos modelar el carácter de Cristo. Y para ello es necesario que profundemos en las Escrituras. Y una de las similitudes que vemos acá es la comparación que hace esta palabra. Veamos que aquí hay una parábola en donde el Señor nos compara a través de la persona que hace y la que no hace, la que construye y la que no construye. Y Él acá compara y dice que hay que construir sobre la roca. Y también habla sobre la persona que no construye sobre la roca. Amados hermanos, si nosotros quisiéramos de algún modo establecer
o saber interpretar lo que es la constitución del reino de Dios, que viene siendo la Biblia, esta constitución es no solo para el reino, sino para los ciudadanos. ¿Ok? Estas son las leyes del reino. El Señor establece unas leyes que nosotros como ciudadanos del reino debemos cumplir. Así como secularmente existen leyes y existe la constitución y nosotros las cumplimos, porque si no las cumplimos tenemos consecuencias, de igual manera en el reino de Dios hay unas leyes. Gracias, hermano. En el reino de Dios hay unas leyes. Hay muchas leyes en la Biblia, pero si usted quiere centrarse en la base, en el fundamento de lo que es la vida cristiana, amados hermanos, yo les aconsejo, les recomiendo que se lean lo que es Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque esa es la constitución, esa es la base primordial. Eso es lo que se conoce como las leyes del reino. Esas son las leyes del reino. Lo que también se conoce como el sermón del monte. El sermón del monte. Allí se recoge lo más profundo de la ley. El sermón del monte. Eso está en el Evangelio de Mateo, lo que es del 5 o del 4 al 7. Allí, según lo que podemos leer, está establecido lo más profundo de la ley y todo lo que anunciaron los profetas. Ahí están los estándares más altos, a lo cual jamás ningún hombre había llegado. Sin embargo, Jesús vino como hombre, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y las Escrituras nos enseñan que nosotros en nuestra carne no podemos cumplir la ley. Tiene que ser por el Espíritu. Amén. En este caso, Jesús, como Hijo de Dios, Él tenía consigo el Espíritu de Dios. Él era Dios hecho carne. Por ende, Él sí pudo cumplir con la ley y no la abrogó. Él demostró, Él cumplió con todo, Él no falló en nada, Él fue perfecto. Si no, no hubiese sido ese Cordero que hubiese quitado el pecado del mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos acá, el fin de este sermón es prácticamente el fin de toda la enseñanza cristiana. Este sermón enseña lo que es el principio de la vida y la muerte. ¿Y cómo nos los enseña? El Señor acaba toda su gran obra con el sermón del monte. Por eso es que esta es la parte más importante. Y esta misma lectura que nosotros hicimos en Lucas 6, en Lucas 6, desde el 46 al 49, es la misma que vamos a encontrar finalizando el Evangelio de Mateo. Es exactamente la misma, pero tiene otras observaciones y es la que yo quisiera leerles en esta oportunidad, se las voy a leer yo. Y el título también es Los dos cimientos, es la misma lectura. Dice así el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, vean que aquí la versión es diferente. Aquí Mateo dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese entonces, los escribas conocían la ley. Y de acuerdo a lo que dice acá Mateo finalizando, las personas se admiraban porque les enseñaban como con autoridad. ¿En dónde está la autoridad? Amado hermano, la autoridad está en nosotros cuando nosotros enseñamos algo y lo practicamos y lo hacemos. Cuando nosotros enseñamos algo o leemos algo y demostramos a otra persona que tenemos conocimiento de la palabra, pero nuestras obras son diferentes a lo que nosotros profesamos o confesamos, allí es donde el Señor, por medio de esta parábola, nos compara. Y Él dice:
que nos hace semejante el hombre que oye las palabras y las pone por obra, dice que es como el hombre prudente. Y ahí es donde explica quién es el hombre prudente. Dice que cavó, que ahondó y puso su cimiento sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron las tormentas, golpearon la casa, pero no se la llevó, no la derribó. Y dice que vinieron con ímpetu, o sea, con fuerza. No es cualquier vientito que pegó, no es cualquier corriente de agua. Fue una inundación, vino con ímpetu. Esto, amados hermanos, no es para que nosotros nos imaginemos una casa con un río crecido, pasándole por encima y que no se la va a llevar. No. Aquí la enseñanza está en que en la medida en que nosotros edifiquemos nuestra vida centrado en la palabra de Dios, que no solamente la escuchemos, que no solamente la oigamos, sino que la pongamos en práctica, entonces nosotros seremos como esa casa. Vendrán a nosotros tormentas, lluvia, vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, vendrá la tentación del enemigo, pero no nos va a derribar. Esa es la enseñanza que nos da el Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor, no es para mí, es para el Señor. Entonces aquí hay dos personajes. Está un personaje prudente y está un personaje insensato. Hay dos formas de construcción, una sobre la roca y otra sobre la arena. El que construye sobre la arena está construyendo sobre un cimiento falso. Esto no quiere decir, amados hermanos, que nosotros vamos a ir a llegar a la casa ahora y abrir huecos para ver sobre dónde está construida nuestra casa. No se trata de eso. Se trata de que comencemos ahora mismo a revisar nuestro cimiento, a revisar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios. Si nosotros como cristianos estamos llevando una vida basada en lo que aprendimos antes de convertirnos a Cristo, o si estamos llevando nuestra vida ahora en lo que hemos oído y hemos comenzado a practicar. Es mentira, amados hermanos, que nosotros de la noche a la mañana vamos a ser cambiados así. El Señor tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque a diferencia de toda la creación, el ser humano fue lo último que el Señor creó. Y cuando la Biblia dice que somos hechura suya, en la Biblia, cuando usted se va al original, hechura habla de poema. Nosotros somos el poema de Cristo. Lo más hermoso que creó Cristo sobre la tierra es el ser humano. ¿Por qué? Porque somos los únicos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Esto no quiere decir que Dios tiene forma corporal. Cuando habla de imagen y semejanza, es que tenemos voluntad. El Señor, por medio de su voluntad y el poder de su palabra, Él tuvo un poder creativo, Él creó todo de la nada. No quiere decir eso que nosotros fuimos creados para hacer lo mismo que Él. Nosotros no somos dioses, Dios hay uno solo, pero nosotros cimentados en Él, creyendo en Él, lo que nosotros digamos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros confesemos y profesemos de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Él, Él lo hace realidad en nuestras vidas. No solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros semejantes, en la vida de quienes nos rodean. Es esta la capacidad que tiene un hombre que le sirve a Dios de orar por una persona que esté afectada por un espíritu inmundo y el espíritu salga de la persona. Es este poder a través del Espíritu Santo que faculta a un ser humano que sigue al Señor, que cree en su doctrina, que cree en su palabra, que la pone por obra. Es este el poder que recibe para orar por una persona que esté enferma y que sea sana. Es este poder que recibe una persona para que un niño o una persona con una pierna más corta que otra o con un defecto físico haya un milagro creativo de que se le estire la pierna, o de repente una persona que tenga un diente o una muela partida. Hay testimonios de personas que el Señor le ha sanado. El Señor es real, el Señor está vivo, los milagros no terminaron, los milagros se continúan viviendo día a día. Amén. Pero ¿qué pasa? El Señor acá nos compara
con los simientes, porque en base a lo que nosotros creemos y profesamos o confesamos, porque si es por creer, amados hermanos, con la boca, cualquiera confiesa a conveniencia, hasta el diablo, que el Señor lo reprenda. Cree en Jesús, sabe que Él es el Todopoderoso y que tiene un poder por encima al que Él tiene, porque Él tiene poder, pero el poder de Él está sujeto al poder de Jesús. Amén. Entonces, si es de creer, Él también cree, pero nosotros como cristianos tenemos que creer de verdad, de corazón, y cuando confesamos algo, cuando profesamos algo, hay que hacerlo, no con la boca, hay que hacerlo con el corazón. Muchas personas dicen ser cristianos porque tienen conocimiento de la palabra, pero harán lo que realmente debe hacer un cristiano. Allí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, cómo nos conducimos delante del Señor. Aquí es donde nosotros debemos evaluar cuál es el cimiento que nosotros tenemos. Amén. Entonces nosotros debemos caracterizarnos como un creyente verdadero y como un creyente genuino, deseando hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos desear hacer la voluntad de Dios. Y el propio Señor nos lo dice. Vámonos acá a la lectura en Juan 14. Vamos a leer una cita bíblica en Juan 14 y cuando lo tengan me regalan un amén, y aquella persona que quiere hacer la lectura levanta la mano y el hermano le va a pasar el micrófono para que haga la lectura. Juan 14, y vamos a leer el versículo 15 y luego vamos a leer el versículo 23. Juan 14. ¿No hay voluntarios? Yo lo voy a leer. ¿O hay un voluntario? La hermana Belinda. Léalo, hermana Belinda. Lea el 15 y luego lee el 23. Y mientras tanto las otras personas vayan buscando Romanos 7 y vamos a leer desde el versículo 18. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado. Un segundito, hermana. Juan, el libro de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Gloria al Señor. Ajá. Juan 14, versículo 15. Correcto. Y luego que lea el 15, lee el 23. Amén. Dice la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el simiente nuestro. Debemos guardar los mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 23? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Santo. Amén. ¿Quién respondió aquí? Jesús. El que me ama, mi palabra guardará en tiempo futuro. Ya aquí, Jesús había leído el sermón del monte, ya había establecido cuál era la constitución del reino de Dios. ¿Para quién? Para los ciudadanos, para quienes los iban a seguir. Y aquí a través del apóstol Juan está hablando el Espíritu de Dios. Aquí dice Juan que respondió Jesús a las personas y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, ahí se está incluyendo a él, y vendremos y haremos morada con él. Amados hermanos, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El que ama a Dios tiene que guardar sus palabras. El que ama a Dios tiene que cumplir sus mandamientos. Yo no hago nada conociéndome la Biblia de tapa a tapa y haciendo otra cosa, porque me estoy convirtiendo en un hipócrita, porque estoy
demostrando que tengo una capacidad humana en cuanto a conocimiento. Pero realmente lo que yo estoy haciendo, la esencia de mí, es otra cosa. Entonces lo que yo estoy confesando con la boca es una cosa y lo que estoy profesando con mis actos es otra. Eso nos convierte en hipócritas. Eso nos convierte en falsos delante de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida falsa. Nosotros debemos vivir una vida genuina. Dígame, hermano. Amén. Así es. Así es. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso lo dice Deuteronomio 28. Él pone delante de nosotros la obediencia y la desobediencia. Y en Deuteronomio 27, creo que, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 10, habla de cuáles son las condiciones. Ahorita la vamos a leer, ya vamos a llegar allí. Gloria a Dios por mi hermano Georgie que está en el Espíritu. Le doy gloria a Dios. Ahora vamos a leer la otra cita en Romanos 7. Y aquí vamos a hacer un poquito, todavía tenemos tiempo. Romanos 7, vamos a leer desde el versículo 19 al 21. Romanos 7, perdón, desde el 18. Yo se los voy a leer. Dice así. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Y vean esta declaración que hace el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Entonces, si nosotros podemos ver acá, amados hermanos, nosotros queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Y eso lo habló el pastor, creo que fue el sábado, ayer, ¿verdad? Ayer lo estaba comentando el pastor. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Nosotros no somos perfectos. El Señor sabe que no somos perfectos. Es natural que nosotros, queriendo hacer el bien, hagamos el mal. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros lo que leemos, lo que escuchamos, no meditamos en eso, no se nos graba, no lo internalizamos y por ende se nos olvida, y cuando vamos a hacer algo, ya todo lo que hemos aprendido quedó en el pasado. No lo tenemos acá presente en nuestra mente. Y en la medida que nosotros busquemos la presencia del Señor en nuestro corazón, dice la palabra que es el Espíritu Santo el que nos va a recordar lo que debemos hacer. Porque nuestra capacidad es limitada. Esa creación original con el cual el Señor nos dejó en la tierra se perdió cuando Adán y Eva le entregaron el poder al enemigo. Allí fue que nosotros, o la generación humana, murió. ¿Murió en qué sentido? Muerte no significa solamente muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios. Esa comunión que tenía Adán y Eva de hablar libremente con Dios se rompió en ese momento. Por ende, ya quedó el hombre no dependiendo del Espíritu de Dios, sino dependiendo de su humanidad, dependiendo del alma, dependiendo de las emociones, de los sentimientos y de la voluntad. Nosotros somos los únicos que tenemos estas cualidades, tenemos una voluntad para decidir qué hacer en nuestras vidas. Los animales no, los animales se mueven por instinto. Para el propósito que el Señor los creó, eso ellos hacen naturalmente. Ellos no razonan. Usted no va a ver un perro maullando como un gato, porque su esencia es de perro y solamente va a ladrar. No puede hacer otra cosa que no le pertenezca a su generación, que no le pertenezca a lo que su ADN contiene. Usted no va a ver un perro subiendo un árbol, no lo va a ver porque no es su naturaleza. Esa naturaleza es de los monos y hay algunos otros animales que tienen esa cualidad, pero no es la esencia básica de ellos.
La esencia básica de nosotros, para el cual fuimos creados, fue para adorar al Señor. Pero ese hilo se rompió. Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros acá? Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y qué nos está reflejando acá el apóstol Pablo cuando le habla a los romanos? Que el bien que queremos hacer no lo hacemos, porque hay una ley que mora en nosotros, que es una ley de maldad. Entonces, el tiempo a mí se me pasa volando. Yo definitivamente tengo una carrera contra el tiempo cuando estoy hablando la palabra del Señor. Amados hermanos, secularmente el hombre se ha dedicado a estudiar sus errores, a crear carreras, a hacer estudios de investigación para tratar de alcanzar ser como Dios. Y eso es lo que lleva al hombre a la religiosidad. Pero cuando se hacen estudios científicos y se comienzan a ir preparando de una manera tal que el error de una persona nosotros podamos aprender de él para ser cada día mejores. Hay unos libros de autoayuda que hablan de esto, y aunque no son principios cristianos, repito, aunque no son principios cristianos, son principios universales. Yo no sé si alguien acá ha escuchado el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que escribió Stephen Covey. Esos son unos hábitos que desarrollan el principio de liderazgo. Esos son unos hábitos que desarrollan una vida más efectiva. Ahí no dice si usted es cristiano, si no es cristiano, si es profesional o no es profesional. Sea cual sea el área en la que usted se desarrolle, bien sea ama de casa o un profesional, si usted aplica estos hábitos, usted va a ser exitoso. Y eso está demostrado científicamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos como base estos principios universales y los aplicamos a nuestra vida cristiana? Amados hermanos, simple y llanamente nos vamos a centrar con la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar muy brevemente y vamos a tratar de profundizar un poquito en estos hábitos. Stephen Covey, en ese libro de los 7 hábitos, él desarrolló 7 hábitos en forma de 2 triángulos y un círculo. Un triángulo con su base en la parte de abajo, valga la redundancia, apuntando hacia arriba, que encierra 3 hábitos. ¿Cuáles son estos hábitos? Vean cómo se enfocan también en nuestra vida. Si nosotros somos proactivos, si nosotros comenzamos algo con un fin en mente, y si nosotros establecemos un orden de cuáles son las prioridades, primero lo primero, esto es lo que se conoce como una victoria interior. Ser proactivo es ser responsables de las decisiones que tomamos y saber qué queremos hacer. Nosotros como cristianos debemos reconocer que el reino de Dios tiene una ley. Cuando nosotros nos centramos en ser proactivos como cristianos, entonces yo tengo que programarme en que yo quiero cumplir la ley de Dios, porque ella es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Eso se llama proactividad. Yo no debo esperar a que me suceda algo malo para ser reactivo y producto de que me viene una maldición es que entiendo que debo obedecer. No, por el contrario, yo tengo que ser proactivo, no reactivo. ¿Qué quiere decir tener un fin en mente? Yo debo tener visión de futuro. Como cristiano, ¿qué quiero ser yo? ¿Qué espera el Señor de mí como cristiano? Nosotros en el mundo teníamos planes y en base a esos planes íbamos desarrollando unas estrategias y unos pasos que dábamos. Pero como cristianos, cuando ya nosotros sabemos qué espera o qué quiere el Señor de nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos comenzar a ser cristianos con un fin en mente. Ya yo sé que el Señor espera de mí. Ya yo tengo que visualizarme como lo que el Señor quiere de mí. Cuando yo lo tengo aquí en mi mente es cuando comenzamos a hacer una casa. Usted primero la visualiza en su mente, hace los planos, calcula los materiales y cuando usted la termina, usted ve físicamente lo que primero vio su mente. Amén. Así es cuando nosotros como cristianos entendemos el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Usted debe visualizarse en eso que el Señor quiere de usted. Entonces usted trabaja en función a esto. Primero lo primero, debemos desarrollar prioridades en nuestras vidas. Muchas veces nosotros le damos prioridad a cosas que no nos edifican. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el hombre se centra en querer hacer cosas que no edifican su vida cristiana. Entonces cuando usted determina
cuáles son las necesidades que usted como cristiano tiene. Entonces usted trabaja en función a esas necesidades, y usted aquello que no le edifica, aquello que no lo forma, usted lo va desechando. Eso requiere de disciplina, eso requiere de constancia, eso requiere de que usted sea realmente proactivo. Estos 3 primeros hábitos es lo que se constituye como una victoria interna. En lo que usted logra internamente centrarse en eso, entonces allí es donde se va a comenzar a ver la victoria externa. Porque la palabra dice que lo que usted hace en el secreto, Él lo recompensa en público. Si usted primero no internaliza lo que usted quiere, lo que el Señor espera de usted, si usted no establece prioridades, usted no va a tener una victoria interior. Solamente usted sabe lo que Dios quiere de usted. Yo sé lo que Dios quiere de mí. El propósito que el Señor tiene en mí no es el mismo suyo. Por ende, yo no debo perseguir lo que usted está haciendo, yo debo perseguir lo que Dios quiere de mí. Cuando yo me centro en eso, ya yo estoy alcanzando una victoria interior. Ahora veamos cómo se alcanza la victoria exterior. La victoria exterior se alcanza con estos 3 hábitos o principios que son universales. ¿Cómo lo estableció Stephen Covey? El 4.º hábito, ganar, ganar. ¿Qué es ganar, ganar? Amado hermano, nosotros debemos entender que lo que el Señor nos da a nosotros no es para que lo acumulemos. Él nos da más de lo que nosotros necesitamos para que nosotros aprendamos a ser instrumentos de bendición. Entonces, lo que nosotros recibimos del Señor, debemos aprender a ser mayordomos. Nosotros debemos distribuir lo que Él nos ha dado, porque no es nuestro, es del Señor. Esa es una ley. Y en la medida que yo doy de lo que el Señor me ha dado, entonces yo estoy haciendo lo que es el principio ganar, ganar. Porque en el mundo la gente se enfoca en yo quiero para mí, yo quiero para mí, yo quiero para mí. En almacenar, almacenar. Y esto dice la palabra que es avaricia. Nosotros no podemos ser ávaros. Estoy limitado con el tiempo, por eso voy un poquito rápido. No sé si recuerdan que hace unas 2 semanas atrás hablé de lo que es la sinergia en la iglesia. Este es otro principio o es otro hábito. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es la confianza y la responsabilidad cuando entendemos que somos interdependientes. ¿Qué es la interdependencia? El Señor puso en mí algo y en usted puso otra cosa. Lo que puso en mí yo se lo doy a usted, y lo que puso en usted, usted me lo tiene que dar a mí. En la medida que nosotros como cuerpo de Cristo entendemos, así como en el cuerpo, ¿será que a usted le importa si pierde una uña? Claro que sí, porque le causa dolor, hasta le puede doler la cabeza, y la uña imposibilita que la mano haga algo. Entonces yo debo preocuparme porque el don o el llamado que el Señor puso en mi hermano Tony se desarrolle. Yo debo motivarlo, yo debo alentarlo, porque algo tiene él que yo no tengo, y eso que él tiene yo lo necesito, y lo que yo tengo yo sé que es mi responsabilidad transmitírselo a ustedes, y así nos retroalimentamos. Entonces aquí nadie es independiente, somos interdependientes. Amén. El pastor Germán. Bueno, el que está dando la clase de Uriel, y él es Al hermano Miguel, hermano Miguel. Y yo no me fui por encima del hermano Miguel, sino que me fui por abajo. Amén. Y le di el libro a él. Amén. Para que lo estudiara y creciera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Lo que yo recibo no es para mí. No es para Yo mí. debo compartirlo, Sí. para que crezcamos todos. Estamos limitados por el tiempo, amados hermanos. ¿Cuál es el último hábito que estableció Stephen Covey en su libro? Afila la sierra. ¿Qué es afilar la sierra? Amado hermano, afilar la sierra en nuestra vida cristiana es entender que yo debo buscar un proceso de crecimiento día a día. Yo no debo conformarme con lo que ya recibí. Yo tengo que querer más del Señor. Yo tengo que decirle, Señor, yo quiero más de ti, pero no para mí,
para ser de edificación, para ser un vaso de honra en el cuerpo de Cristo. Amén. Amados hermanos, lamentablemente estamos limitados por el tiempo. Vamos a pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies y le voy a pedir a mi hermano, ¿quién tiene que hacer la oración? Mi hermana Nereida. Le voy a pedir a mi hermana Nereida que haga la oración por la ofrenda de la escuela bíblica.